Profesor, una consulta. Sí o sí tenemos que colocar específico el lugar donde vamos a realizar el estudio. O sea, en este caso, obviamente la autorización de la empresa o el sitio donde lo vamos a realizar lo tenemos que... No, ya les he comentado la semana pasada, me parece que no han puesto atención. El lugar donde ustedes van a realizar la actividad o la empresa, no es necesario que ustedes coloquen la institución. O sea, no hay necesidad. Si la institución les ha dado la buena pro o la aprobación de que pueden hacer el trabajo ahí, no hay ningún problema, lo pueden colocar. Pero en caso no lo tengan y la misma empresa no desea que le coloquen el nombre, lo que van a indicar es que se realizará o el trabajo sería, por ejemplo, ¿ven mi pantalla? Sí, ¿ven la pantalla? Sí. Ya. No, entonces, sí, la semana pasada presté atención, doctora. Ya. Lo que pasa es que en mi corrección me colocó lugar, que colocara lugar, por eso le pregunto. Ah, el lugar significa la provincia, la ciudad. Ah, ya, miren, ok, gracias. Les voy a dar el ejemplo, les voy a poner, por ejemplo, aquí dice, ¿cuáles son los costos de posición de los siguientes punzocortantes en trabajadores del Hospital Carlos Lafranco Lahoz? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, lo que falta es colocar dónde está. En realidad no sé dónde está este hospital. Bueno, pongámosle Lima, ¿ya? ¿Sí? Sería de esta forma. En caso no tengamos la aprobación de dónde se realizará el trabajo, la institución, lo que vamos a poner, punzocortantes en trabajadores, ¿sí? De un hospital, nada más. O podemos poner en una institución de salud, de, no sé, segundo nivel, primer nivel, lo que ustedes quieran. Profesora, y en el caso, la población... Un ratito, para poder terminar antes que me olvide. Tenemos que colocar entonces la ciudad donde se va a realizar y el periodo. ¿Correcto, doctora? ¿Me entendió? Sí, les estoy entendiendo. Ya, entonces en ese caso, si es una empresa, podemos colocar en trabajadores de una empresa de transportes, punto. O una empresa de construcción, o una inmobiliaria. No hay necesidad de colocar el nombre de la institución, ¿sí? Ya, disculpe, doctor, ahora sí, dígame. Sí, mi consulta era, en el caso de la población que va a ingresar al estudio esté tanto en Lima como en provincia, ¿tengo que especificar, digamos, dónde está la base de la empresa o pongo Perú? No, si usted va a realizar si hay varios trabajadores en varios distritos a nivel nacional, usted puede poner en Perú, sí, tal cual. Correcto, gracias. Sí, no hay ningún problema. Si tiene varias sedes. ¿Correcto? Entonces, la formulación de la pregunta, en algunos casos vamos a utilizar palabras de pregunta como tal, o de frente colocamos en algunos casos con el sentido de pregunta, ¿sí? No hay necesidad de colocar las palabras de pregunta como tal. Sí o sí, los signos de interrogación tienen que estar las variables que ustedes van a utilizar, ¿sí? Que van a estudiar. La institución donde ustedes van a realizar el trabajo y o el rubro, el lugar geográfico donde se realizará el trabajo y el año en que se va a ejecutar, ¿correcto? Obviamente que el tema del año va a cambiar, pero el resto no debería de cambiar. El año sí, el periodo sí va a cambiar porque va a depender de ustedes, primero que cuando se apruebe su plan y cuando hagan la recolección de datos, a excepto, como les dije, los trabajos retrospectivos que ya se tiene una previa data de años anteriores, ¿sí? Pero después la estructura va a seguir siendo la misma. Entonces, si nosotros aquí vemos, dice, ¿cuáles son los costos de exposición a accidentes punzocortantes en trabajadores en una institución de salud de primer nivel en Lima en el periodo 2020-2021? Entonces, los objetivos, tenemos dos tipos de objetivos. Los objetivos que van a ser general y los específicos. El general es lo mismo que la pregunta, ¿sí? Va a ser lo mismo. Entonces, lo único que voy a hacer es copiar
Lo único que vamos a hacer es copiar, ¿sí? Y pegar. ¿Y qué cosas vamos a eliminar? Eliminamos los signos de interrogación, eliminamos la palabra de pregunta, ¿sí? Y colocar un verbo en infinitivo. En este caso, como está abajo, puede ser identificar. ¿Qué cosa? Los costos de exposición, la. Es lo mismo, ese es el objetivo general. No tengo que cambiar más redacción después de mis variables. Lo único que cambio es la palabra de pregunta, ¿sí? Y obviamente eliminar los signos de interrogación. Eso es todo con respecto al objetivo general. Los objetivos específicos sí, pues tenemos que hacerlos un poco más detallados, de acuerdo como ustedes han escuchado en la clase. ¿Cómo, doctor Benítez? ¿Qué sentido tiene escribir 2 veces? Efectivamente, doctora, si usted me dice de inicio que es copiar lo mismo, para mí no tiene sentido escribir 2 veces lo mismo. Tendría sentido siempre y cuando voy a hacer lo que usted dijo subsiguientemente, ¿no? Entonces, sí tiene sentido, ¿no? Lo que pasa es de que el problema es lo que usted quiere hallar, ¿sí? Y el objetivo general es cómo lo va a hallar, y los objetivos específicos son los ítems o son mis metas, se podría decir, para poder llegar a mi objetivo general. La consigna es que estos objetivos específicos tienen que hacer o tienen que juntarse para poder cumplir mi objetivo general. Y yo al cumplir mi objetivo general voy a responder mi problema. ¿Alguien levantó la mano? Doctora, una pregunta. Dígame. Además, ¿es solo identificar o qué otras formas de responder a esa pregunta hay? Podemos utilizar varios verbos, por ejemplo, determinar, calcular, analizar. Podemos utilizar varios verbos en infinitivo. Buenos días, yo levanté la mano. Respecto a lo que dice el doctor de que se repite mucho, es por un tema de mantener la consistencia del proyecto y para que tus objetivos sean consistentes con tu pregunta y tu título, como que se tiende a repetir todo. Es que tiene que tener una relación, exacto. Porque si no se va a perder, cuando yo redacte los objetivos específicos, va a ser en base a qué. Los objetivos específicos son justamente para poder desarrollar mi objetivo general y lo que les decía, ¿no? Y a la vez responder la pregunta. Entonces, por eso es importante. Muy bien, entonces esta es la parte de objetivo general. La parte de objetivos específicos, tenemos que definir qué cosa es lo que tenemos que hallar por cada una de las variables. Y obviamente esto va a ir cambiando dependiendo de las variables que ustedes van a tener. Si tienen una variable, o si tienen 2 variables, o tienen 3 variables. Me parece que nadie tiene 3 variables, tienen 2. Entonces, es muy importante para los que están realizando trabajos que van a utilizar algún tipo de instrumento, me refiero a algún tipo de encuesta que esté validada, deberíamos de colocarlo en la parte de objetivos específicos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hallar el nivel de estrés, se me ocurre, ¿sí? Entonces voy a determinar o identificar el nivel de estrés en los trabajadores de salud de la institución tal, si es que yo deseo, utilizando tal encuesta o tal instrumento. ¿Sí? Indicar qué cosa es lo que se va a utilizar. Ahora, como dijo el doctor Ramírez, tenemos que ir identificando muy específicamente cuáles son las variables que yo voy a utilizar. Entonces, no deberíamos de incluir la parte de sexo ni edad, porque eso es tácito, va a ser información que sí o sí va a salir si es que se necesita dentro de su trabajo. Pero si no hay necesidad o no va a dar mayor información el sexo ni la edad, entonces no hay necesidad ni siquiera de incluirlos como algún tipo de variable dentro del trabajo como tal, ¿sí? El tema de variables que les he explicado el doctor el día de hoy ha sido para que ustedes tengan una idea general de más o menos cómo deberían estructurar para que les pueda salir los objetivos específicos, porque existe otro ítem dentro de la estructura del plan de tesis que está la operacionalización de variables, que ahí sí vamos a darle nombre, definición y vamos a darle la clasificación correspondiente para poder crear nuestra ficha de recolección de datos, ¿correcto? Entonces,
Lo que les ha dado hoy la información es específicamente para que ustedes puedan poder redactar o puedan entender un poco más y resolver los objetivos específicos. ¿Sí? Entonces, ya, a ver. Voy a esto. Quedaron pendientes algunos, ¿entendieron el tema de los objetivos específicos y general? Doctora, una consulta. Dígame. ¿Aló? Sí. Para que me pueda aclarar, entonces, por ejemplo, en mi estudio yo voy a aplicar una encuesta y voy a determinar la frecuencia de determinado evento. Entonces, en el objetivo general, yo voy a poner determinar la frecuencia del evento aplicando la encuesta tal, o es solo o la encuesta, o es la solo, general no, en los específicos. Okay, en la general va a redactar lo mismo que está en su pregunta. Listo. Ya. En su trabajo, el de usted era el tema de los trabajadores, el de insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ustedes, ¿no? Sí, sí, doctora. Ya. En el caso de usted, como va a ser prevalencia, pues obviamente el tema de su objetivo específico será determinar la prevalencia de todo lo que usted ha escrito en la parte de su problema. Ahí le escribí algo más para poder modificar, reducir palabras o para que sea un problema como que más sintetizado y se pueda entender más sin tantos conectores, ¿sí? Ahí le di una idea. Sí lo he revisado, ¿verdad? Claro, o sea, tendría que repetir, por ejemplo, en objetivo general, determinar la frecuencia de fatiga subjetiva en los trabajadores hospitalizados en UCI. Y objetivo específico, de nuevo repetir lo mismo. ¿Cómo usted va a hacer para encontrar esa prevalencia? Ya, o sea, pondría, ¿no? Determinar la frecuencia aplicando la encuesta, que el instrumento que ya está validado para medir ese componente, ¿no? Exactamente. Ok. O podría usted poner identificar los trabajadores con insuficiencia respiratoria de acuerdo a la herramienta o el instrumento o la encuesta tal. Que desarrollaron fatiga subjetiva. Exactamente. Ajá. Y de ahí, ¿qué otro objetivo específico usted necesita para poder identificar esa fatiga subjetiva, ¿no? ¿Qué otros factores usted necesita para poder decir que esos trabajadores o que esa población necesito saber para poder englobarlos dentro del grupo donde yo voy a recolectar la información? Ya, por ejemplo, poner ahí, determinar el grado, describir el grado de severidad de la insuficiencia respiratoria, el ingreso de la UCI. Así es. Así es. Porque de esos objetivos específicos es como que usted va a poder decir estos y estos trabajadores o estos pacientes son los que yo voy a tener para poder comprender o entender este problema. Claro. Ok. Gracias, doctora. ¿Cuál está? Vamos con... Herrera Díaz y Montero están realizando juntos, ¿verdad? Montero. Ya. A ver, ¿están Montero y Herrera Díaz? Justo está entrando. ¿Herrera Díaz está? Sí, aquí estoy, profesora. Ya.
¿Vieron lo que les envié? ¿Lo revisaron? No lo he revisado. ¿No han revisado el trabajo que les he enviado? Las sugerencias. No, porque a mí no me aparece ninguna de las... Ya. Lo que pasa es que cuando yo les envío el documento, está en esta forma y acá hay un comentario. Sí. Esa ventanita a mí no me aparece. Profesora, buenos días. Me parece que en el comentario que hizo sobre mi trabajo, ahí creo que, no sé, yo interpreto que sí me dice, han hecho 2 trabajos, algo así me da a entender en mi comentario. Parece que es, creo que de un compañero que ha hecho 2, o sea, que han hecho 2 trabajos, 2 personas, ¿no? Un trabajo 2 personas, ¿no? Porque me coloca a mí en mi comentario. Es que me parece que usted estaba haciendo el mismo trabajo con otra doctora, ¿verdad? Al inicio. No, doctora, yo solo estaba haciendo solo mi trabajo. Lo que pasa es que hay un tema muy parecido al que usted está realizando. Ya como me colocó ahí, dijo, está haciendo 2 con su otro compañero, algo así en términos, y por eso que pensé que estaba respondiendo a otro trabajo. No, es que hay 2 temas muy similares y con información parecida. El problema va a ser que cuando pasen el Turnitin en ambos, va a ser plagio entre ambos. Ya, como ahí coloca, ustedes están haciendo el mismo trabajo, Por eso le puse esa información. Es por eso, porque hay otro compañero que está haciendo muy parecido el tema con usted y he encontrado que la información que han colocado es igual. Bueno, es muy similar. Entonces, cuando pasen el Turnitin van a tener problemas ustedes 2. Ok. Bueno, por eso lo decía. Revisarlo. Voy a revisarlo. Gracias. Sí. El doctora Saudi, ¿con quién está haciendo usted su trabajo? Con el doctor Montero Barrios, ¿verdad? Correcto. Doctor Montero, ¿usted ha revisado la plataforma? Doctora, el doctor ahorita no se encuentra disponible. Estaba ahorita un poco mal de salud. Ya. ¿Y usted se ha comunicado con el doctor? A mí lo que me importa, doctora, si ustedes están haciendo en grupo, entre ustedes se tienen que coordinar, porque yo les he enviado a ambos el mismo archivo, ¿sí? Entonces, si ustedes no pueden revisar el mismo archivo en su plataforma, me imagino que deben tener algún problema o algo por ahí, deben de comunicarse con su delegado para que me informe y en todo caso se los envío por correo electrónico, porque si no vamos a seguir en lo mismo, me va a decir que no puede, vamos varias semanas que me está diciendo lo mismo y no va a poder avanzar. ¿Sí? Primero, disculpe, doctora. Un momento, profesora. Tengo varias semanas diciéndole lo mismo. ¿Sobre qué? Sobre que no puede revisar los comentarios del trabajo. Se lo dije la semana pasada y se lo dije esta semana, que me lo está diciendo ahorita. Estas 2 semanas no he podido ver sus comentarios. No puedo decirle otra cosa si es lo que no he podido visualizar. Está bien, doctora, pero por eso usted está haciendo en conjunto con otro compañero. Y de igual manera, doctora, disculpe, no podemos ver sus comentarios. Se lo hemos dicho la semana pasada y ahora. O sea, no es nuevo. No es nuevo. No podemos ver los comentarios. Comuníquense con el doctor saber si usted me entiende. Para poder enviárselos por correo para que lo puedan revisar de una vez. Porque hay varias cosas que les he tachado para que ustedes lo puedan revisar. Perfecto, por favor, mande eso de inmediato para poder solucionarlo. Ya. Primero tienen que leer ustedes el tema de la guía, ¿sí? Yo les había enviado un formato al delegado. Doctor Reinero, ¿les ha pasado a sus compañeros el formato? Yo he visto el formato, lo he leído, tenía la formulación de mi título de otra manera, me dijo que había que cambiarlo, lo cambiamos a esta manera, tampoco es de esta manera, me encantaría saber entonces de qué manera podría yo replantear mi título, porque ya es la segunda... Doctora, lo que pasa es que ustedes están haciendo una cosa por otra. El doctor Reinero les envió un formato en Word. ¿Doctor Reinero, les ha enviado? Correcto, sí. Lo que tienen que hacer, colegas, es pasar la información a ese Word, porque ese Word es el estándar, es el formato que utiliza la universidad para que les pueda aprobar el plan. No sé qué complicación tienen ante ello. Entonces, este no es el formato. Eso quiero que ustedes entiendan. Y si ustedes no entienden eso, vamos a seguir con lo mismo. ¿Sí? Ya. ¿Qué más?
En el tema de la descripción de la situación problemática, necesitamos que todos los párrafos estén con las referencias. Esto no es una redacción de autoría propia. Esto es una recopilación de información donde ustedes van a explicar qué cosa es lo que está pasando en el mundo, en Latinoamérica y acá en Perú, si van a hacer la evaluación aquí en Perú, sobre las variables que ustedes van a utilizar. Ok, doctora, ¿correcto? La idea es leer e interpretar, ¿verdad? Interpretar y escribir lo que se interpretó de la lectura, ¿cierto? No, doctor. Lo que se tiene que poner en la descripción de la situación problemática es primero analizar la información que usted va a utilizar, ¿ok? Sí, eso ya está hecho. Lo que usted puede acá es, de la información que usted ha recolectado, lo que puede hacer es parafrasear. ¿Qué significa? Que si hay una oración de 15 palabras con respecto a lo que es sobrepeso, que es un autor, el autor Reinero, informa o indica que el sobrepeso es una condición o es un factor de riesgo a nivel mundial. Correcto. ¿Quién dijo eso? Reinero. ¿De dónde lo saqué? Del ítem 1. Pero eso no es lo que le dicen ustedes plagio, pues. O sea, copiar y pegar información y poner bibliografía. Porque usted está poniendo aparte de referencias. Y parafrasear significa que usted va a borrar o va a cambiar de orden ese párrafo, pero siempre colocando la referencia. El párrafo de origen. De origen. Ah, perfecto, ok, perfecto. Sí, eso es lo que les he indicado. Y todo tiene que estar igual en todo su documento. El único párrafo que ustedes puedan colocar la información que ustedes tienen y decir con sus propias palabras va a ser el último párrafo, que es donde ustedes tienen que explicar la situación que ustedes están observando en el lugar donde van a hacer la evaluación. Pero hay información que ustedes van a sacar de algún lado. Lo mismo que expliqué la semana anterior. Si yo tengo datos estadísticos de cuántos trabajadores están en estado de sobrepeso y obesidad en la empresa donde voy a hacer el trabajo, ¿de dónde estoy sacando la información, doctor? Doctora, una pregunta, disculpe. El subrayado de... ¿rojo? No, el negro, los que no tienen colores, ¿a qué refiere? ¿Esto que está subrayado? Sí. Que no va. Que está por demás. Lo que está con rojo es lo que yo les estoy agregando y el amarillo es lo que ustedes han puesto y les pongo algún comentario al costado. No, es que está complejo. ¿Cómo tachar el trabajo que estoy haciendo? O sea, no me cabe en la cabeza eso. ¿A usted no le parece mi trabajo y usted lo tacha? O sea, yo no soy un tesista, doctora o profesora. Yo no tengo intenciones de convertirme en un tesista tampoco. Yo lo que quiero es medio aprender para entregar una tesis, pero sí, o sea, me va a tachar cada vez que yo escriba algo y no me explica el contenido, o sea, lo que debo hacer estamos mal, no podemos. Yo pienso que tacharlo no es la opción. Doctor, por eso le estoy poniendo, esta información que le estoy tachando es información que no va a ir en su trabajo, que por las puras está ahí. No va esta información. O sea, lo tiene que eliminar. Porque es información redundante, hay información que está mal redactada, que no tiene nada que ver con lo que usted está haciendo dentro de su problema. ¿Sí? Sí. Aquí seguimos en la nada. Aquí la consigna, doctores, no es que estemos en un tema de pelea ni nada por el estilo, acá la idea es poder apoyarlos y decirle que ustedes ya no estén haciendo cosas redundantes para poder ir avanzando con sus trabajos. Estamos en la semana 5 y recuerden que ustedes están en una maestría o un posgrado que solamente dura un año. Entonces es muy corto el tiempo para que ustedes perdamos tanto tiempo cada semana y no puedan avanzar. Entonces, cada vez que esté tachado significa que esa información no debería estar incluida, que es información por demás que no debe estar en este ítem. ¿Sí? Y lo que está con rojito es lo que yo estoy redactando, porque es información que ustedes no han redactado. Y lo estoy poniendo en rojo o en algunos casos les he puesto en forma de mayúscula para que ustedes se den cuenta que es la información que yo estoy agregando. Y en amarillo por ahí les estoy poniendo que de repente lo podemos utilizar, pero tienen pues que poner mayor información. Faltan 10 minutos para que se cierre para que termine la clase. Vuelven a ingresar aunque sea 10 minutos más. A mí lo que me importa ahorita, les estoy enseñando a ustedes dos
colegas, porque ustedes son los que están más deficientes de todo el grupo. Entonces necesito que se pongan las pilas, por favor. Cada párrafo que ustedes van a poner tiene que estar la referencia. Utilicen el formato establecido. Analicen cuáles son las variables que se tienen que realizar. Entonces, y tienen que tener en cuenta que las palabras que ustedes van a utilizar dentro de sus variables tienen que ser las mismas para todo el trabajo. Si en el título ustedes de repente me ponen aquí estaba, etapas de cambio del comportamiento en la actividad física. Tienen que tener en cuenta que estas dos palabras, estas van a ser sus variables principales y tienen que estar en todo el documento con esas mismas palabras, ¿sí? Y eso es en general para todos. Por ejemplo, si yo voy a poner dolor lumbar, todo el archivo tiene que estar la palabra dolor lumbar. No me tienen que cambiar por la palabra lumbago, a menos que me utilicen el lumbago. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, se entiende. Ya. Ya, luego vamos a ver ¿de quién sigue? ¿Está Buleje Lucana? Sí, doctora, buenos días. ¿Cómo está, doctora? Recording stopped. Esto tiene que indicar los mismos términos porque recuerde que su trabajo no es para usted, sino es para los que deseamos leer el trabajo. Entonces, todo el tema del documento tiene que ser redactado adecuadamente para yo como lector poder entenderlo, ¿sí? Entonces, y debemos de tener los mismos términos. Se refiere a lo de conductores, sí, eso voy a corregir. Y también hay información, choferes, ¿no? Sí, y también necesitamos información de la realidad donde usted va a hacer la evaluación, ¿sí? Que eso también faltaba. En la realidad he puesto existe poca información en relación al estudio en nuestro medio, porque realmente tampoco no lo he encontrado, ¿no? Claro, pero eso es con respecto a la información en general, pero es que es donde usted va a realizar el trabajo. Y ya. ¿Esos conductores de dónde son? Bueno, el tema es que la incidencia de catarata en conductores no es tan grande, ¿no? Porque los conductores es un universo muy amplio. Entonces, solamente me voy a abocar de conductores que tuvieron catarata y fueron a un centro quirúrgico a operarse. Porque la evaluación es la evaluación de catarata, ¿no? Entonces, yo voy a seleccionar de todos los operados de catarata los que conducen y voy a hacer encuestas para ver cómo es el pre, cómo es el post y incluso podría avanzar hacia accidentalidad mediante encuestas, ¿no? Ya, entonces es la información, para poder entenderlo, es la información que usted va a sacar de un establecimiento de salud donde pueda identificar los trabajadores o las personas que se han operado de cataratas. Exacto, doctora. Ya, entonces, para ello, el lugar o la realidad donde usted va a realizar eso es indicar que en ese establecimiento de salud X, de tal nivel, existe una alta, se me ocurre, incidencia de atenciones en oftalmología o en tema de intervenciones oftalmológicas, ¿sí? O sea, es un poco hacer la descripción a grandes rasgos de donde usted va a hacer la evaluación, o sea, de dónde va a recoger esa data. Ok. ¿Sí? A eso me refería con parte de dónde tiene la información. Ahora, lo que usted ha puesto que no existe mucha información o no hay mucha información a nivel nacional sobre ello,
Yo le recomiendo que no ponga así tal cual esa información, solamente indicar que en Perú no se evidencia alguna evaluación en específica, pero no la palabra no hay muchos, no sé si me dejo entender. Es que ese no hay se presta a muchas cosas. Uno que de verdad ya haya realizado una búsqueda adecuada, solamente es el cambio de palabras, nada más, ¿sí? Y no hay, doctora. He buscado y hay una tesis. Lo voy a poner como usted dice, que debe ser la redacción correcta, ¿no? Realmente tampoco yo soy tesista. Realmente nos falta que nos enseñen la forma de redactar una tesis, pero estamos haciendo el esfuerzo, doctora. Sí, definitivamente. Para poder hacer una buena redacción de tesis, pues obviamente debemos de llevar cursos muy en específicos y dedicarnos netamente a eso, ¿no? Todos estamos iguales. Lo que pasa es que lamentablemente el médico somos los peores redactores. Y ni hablar de la letra, doctora. Sin comentarios, menos mal que es en Word, doctor. Ya, doctora. Porque si no, sería complicado. Muy bien, ¿está la doctora Buleje? Rapidito. Sí, doctora. Ya, a ver. ¿Revisó los comentarios, doctora? Doctora, ayer los estaba viendo. Ya, ok. Este es el trabajo de usted, doctora. En la parte del título, en realidad, como les dije, vamos a ir cambiando, pero por mientras, comparación de, no hay ningún problema, no debemos de incluir, porque el número de palabras que van en el título es un número muy limitado, y mientras menos palabras tenga el título, va a ser mucho mejor para poder captar y poder entender más rápido su trabajo. Entonces, con que deje nivel de estrés, de ansiedad, está bien. No hay necesidad de colocar el mes, solamente se coloca el periodo, el año. ¿Correcto? Ya. Acá hay información que es redundante, que no hay necesidad de colocarlo, ¿sí? Ahí le he estado poniendo cosas que no debería. De frente podemos ir a este párrafo. Trate de leer nuevamente su párrafo que está redactando, cómo se tienen que hacer las conexiones como tal, ¿sí? Porque hay varias información que me he mareado a la hora que he leído, me he confundido, y hay información que también está redundando. Es importante para todos, por favor, que cuando redactemos este tema de la descripción de la realidad problemática o situación problemática, lo lean y lo relean y lo relean y lo relean y lo relean. Porque muchas veces cuando nosotros redactamos pensamos que ya está bien, pero vuelvan a leerlo y de ahí se van a dar cuenta que hay varios ítems o varias palabras que están redundando o simplemente no tienen ninguna conexión una con otra. ¿Sí? Es importante eso. ¿Correcto? Acá, por ejemplo, en el tema de los datos estadísticos también tenemos que mejorar, ahí está redundando, hay parte de información que se confunde una con otra, ¿sí? Y falta de escribir el tema de ICA, mejorar la parte de la redacción de la situación in situ, ¿sí? Acá dice no correlaciona ni se observa por categoría de establecimiento si es relevante, pero ¿para qué es importante, no? Por ejemplo, en ICA sería bueno que usted me coloque acá le decía, en esa parte de acá, me ponen un hospital y centros de atención. ¿Y no sería mucho más fácil poner en la red de ICA, o no sé cómo se llamará la red? Sí, sí se llama red de ICA. Ya, entonces, ¿cuántos hospitales hay en ICA del Estado? O sea, como red del MINSA. Aproximadamente por distrito hay unos, son 14, un aproximado de 10. ¿10 hospitales? No, establecimientos. Hospitales de MINSA solo hay 3. Solo hay 3. ¿Y usted solamente va a ser en un hospital de los 3? Sí, solo en el hospital regional. Ya. ¿Y los otros hospitales siguen siendo a nivel 1, no? O sea, hablando del MINSA, de MINSA como tal, son 3 hospitales en la red ICA. Sí. Ya. Ya, bueno. Si es un solo hospital, ya está bien. Y centros de atención, ya yo pensé que iba a ser solamente había un hospital nada más en ICA. Ya entonces obvié el tema de mi comentario. La comparación de un hospital con un centro de atención. Estoy pensando en eso. ¿Un solo centro de atención? Entonces, lo que pasa es que usted pone acá centros. Sí, lo voy a cambiar ahí. Ya. Ahí me confundió. Ya, ok.
Entonces, aquí en la parte de la descripción de su realidad problemática en ICA, es importante colocar que en ICA, como usted dice, hay el hospital que es nivel no sé cuantito, y el centro de salud donde se va a realizar el establecimiento, no sé de qué nivel será, no sé cuantito, en total suman una cierta cantidad de trabajadores. Y si tiene alguna información previa con respecto a la información. Por ejemplo, usted está poniendo el tema del nivel de estrés con respecto al COVID, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, usted ya sabe que hay algunos criterios para poder decir si es que estamos en un nivel de estrés, de acuerdo a lo que usted mencionaba, el tema de los CPPs, me parece, los horarios también ha comentado, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, en esta descripción problemática tenemos que poner que ambos establecimientos, o de repente el hospital que cuenta con, no sé, 1,000 trabajadores, en el proceso desde el inicio de la pandemia, se ha identificado que el número de horas o el número de turnos se ha duplicado. Ah, excelente. Entonces ahí estoy viendo que existe un factor. ¿Y dónde he visto esa información? Esa información es de misma de Recursos Humanos, donde se ha identificado el cronograma de turnos. ¿Correcto? Ahora, en el tema de dotación de EPPs, en el año 2020, el presupuesto de EPPs fue de $1,000. Y el presupuesto previo de EPPs en el 2019 fue de $1,000. ¿Qué significa? Hay un cambio, una variación. No ha habido, pues $1,000 son en ambos, en el 2019 y 2020. ¿Qué significa? Que no ha habido un aumento de EPPs, considerando que los EPPs para la atención de pacientes con COVID es mayor. Entonces, por ende, se supone que debe ser mayor gasto. No sé si me dejo entender la idea, doctora. Sí, doctora. Ya. La consigna es que en este párrafo, en el último párrafo, usted tiene que describir la realidad de la institución donde va a hacer la evaluación, donde va a hacer su trabajo, porque debemos de entender del por qué usted quiere hacer ese trabajo como tal. Se supone que dentro de los criterios de estrés, el tema de ansiedad, por el tema de atención a pacientes con COVID, está en relación a algunas características o algunos implementos para poder entender que van a tener este tipo de condición psicológica, ¿no? Y como usted misma ha detallado, el tema de los EPPs, los turnos, y no recuerdo qué más usted ha colocado, ¿sí? De repente, por ejemplo, el número de trabajadores, se tenía que haber aumentado el número de plazas y no se aumentaron, también usted lo puede colocar. Pero es información que usted tiene que recabar previamente en esas instituciones y tienen que ser obviamente datos fidedignos y con referencia. ¿Qué significa? Que si usted me va a poner el tema de presupuestos, tendrá que poner el presupuesto, no sé cuántito, referencia número 5. Abajo en referencias, en bibliografía, colocaré pues información brindada por el área de, no sé, de la dirección, de donde me den esa información, ¿correcto? Ya, doctora. ¿Sí? Esto es para todos, ¿ah? Todos deben hacer la misma información que ya les había comentado la semana anterior. Entonces, en el tema de su formulación de la pregunta, aquí es, ¿cuál es el nivel de estrés? Porque usted lo único que va a identificar es si es, no recuerdo cuál es la clasificación de estrés, es bajo, mediano, alto, no recuerdo. Eso es lo que usted va a encontrar acá, tanto con la ansiedad y la depresión, si es que encuentra en los trabajadores. Ahora, el personal de salud, ya bueno, acá, como ya me explicó que solamente será en un hospital y en centro de atención. Acá comparación, no lo veo tan, no es una comparación como tal, doctora, porque usted lo que va a comparar es las mismas características en ambos lugares. Lo único que está haciendo es comparar por espacio, pero no por características como tal. Una comparación sería que en el hospital usted haga la evaluación definitivamente y encuentre trabajadores con ellos, y en este centro de salud de atención debe de tener todos los implementos que no tiene el hospital. Entonces, ahí sí voy a hacer un comparativo. ¿Qué significa? Que estoy comparando de estos trabajadores que tienen todos los implementos para poder hacer las atenciones por COVID, se me ocurre, y estos trabajadores que no tienen. Ahí sí estoy haciendo un comparativo. Ahí sí voy a decir que estos tienen mayor nivel de estrés y estos no tienen. ¿Sí? Pero no puedo hacer comparación de dos lugares que tienen las mismas deficiencias. Doctora, no sé si una pregunta. Dígame. Y una pregunta, ¿y se puede comparar el pre-intervención con el post-intervención? ¿O Por tiene que ser con un supuesto. grupo control? Por supuesto, doctor, ese sería un excelente trabajo. Por ejemplo, en mi caso aplica, también en este caso creo, ¿no? Que es catarata, Sí. cirugía de catarata, ¿no?
el previo con el después. O sea, si usted tiene la evaluación de que ese trabajador o esa persona tuvo antes de la operación, se me ocurre, ya, doctor, estoy hablando de repente por ahí palomadas con el tema. Agudeza visual, esto mínima, y con el post-catarata la agudeza visual mejora. O sea, estoy haciendo un comparativo, ¿no? Con respecto a mi factor de riesgo que tenía. Ya, entonces, doctora, esto, WG, ¿correcto? ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Entonces, ahora, esto no quita que usted elimine el centro de atención con el hospital, o sea, déjelo usted ahí, pero la palabra comparación no va con respecto a su trabajo, ¿sí? Es solamente identificar el nivel de estrés en estas dos sedes, pero que tienen las mismas características como tal. Va a encontrar lo mismo. Lo único que va a encontrar es que de repente tener en cuenta que la cantidad de trabajadores en ambos van a ser diferentes, pero no es un comparativo como tal. Serán los resultados que usted va a obtener por default, ¿sí? Ya, doctora. Y en objetivo general, ahí le coloqué que es esto de escribir, identificar si usted quiere, pero no la palabra comparar. Ya. ¿Ya? Y acá, usted lo que puede hacer es ir desgregando por cada uno. ¿Por qué? Porque el nivel de estrés, ansiedad y depresión no se utilizan los mismos instrumentos, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora, por cada de estos condiciones psicológicas hay infinidad de herramientas. Si usted utiliza 2 por cada uno, sería un trabajo excelente. Ahí le está dando la complejidad de su trabajo, ¿sí? Y tiene que buscar herramientas que sean validadas internacionalmente y especialmente en Perú. No le recomiendo que utilice herramientas en otros idiomas, a menos que sean traducidas y que se hayan utilizado en países de repente cercanos donde el vocabulario o la forma de entender sea muy parecida. Eso tiene que tener en cuenta. ¿Ya, doctora? Ya, doctora. ¿Sí? Sí. Muy bien. Profesora, buenos días, disculpe. El domingo pasado, ya había revisado los primeros grupos y le quedaba una parte de un grupo, entre ellas yo, no, hasta ahorita no me ha revisado el trabajo. Entonces, si está empezando... ¿No le ha revisado el trabajo así, de esta forma? ¿Verbal? No, sí, así es, no me ha revisado hasta ahora así verbal. Es que porque la semana pasada se quedó la mitad. Grupo. Sí, doctora, estoy haciendo eso. Ah, ok, bueno. Ya. ¿Castro Ferro está? Presente, doctora. Presente, doctora, sí. Está. ¿Revisó las recomendaciones que le envié? Sí, doctora, sí las revisé. Ya, ¿alguna pregunta de lo que le he colocado? Bueno, justamente ya le había preguntado que, ya resolvió sobre la pregunta que hay que colocar en algunos, en el objetivo, los objetivos específicos, el instrumento, en algunos detalles, ¿no? Y me dijo que sí. En el caso el mío va a ser una encuesta. Más que todo la pregunta sería, ¿la encuesta tiene que estar ya validada? Sí, usted puede crear también una encuesta sin ningún problema, pero tiene que hacer la validación. Eso significa que tiene que hacer la aplicación en una muestra piloto. Que se tiene que hacer, primero tiene que pasar por revisión de expertos el instrumento que usted va a redactar, que va a realizar el instrumento. Luego ese instrumento tiene que pasar por un consejo de expertos que va a estar en relación a su tema. Luego de esa validación por expertos, usted lo que tiene que hacer es hacer una implementación de su instrumento piloto. ¿Qué significa? Que tiene que encontrar una muestra determinada con las mismas características, aplicar el instrumento, sacar una estadística de ese instrumento para poder decir que su trabajo o esa encuesta es validera. O sea, es como hacer una tesis chiquita. ¿Hay algún límite de cuánto de población tiene que ser esa validación? Sí, va a estar en relación a una fórmula y también más o menos a lo que usted quiere hallar. Por eso que yo les recomiendo que mejor utilicen una herramienta que ya existe, a menos que su trabajo sea la validación de un instrumento. O sea, es trabajar doble en realidad.
Ok, Yo le recomendaría que busque información de instrumentos ya validados. claro, sí los encontré, por eso era la pregunta más que todo, si era factible llevar otro instrumento que ya esté validado por expertos, que ya tengan su certificación. Claro. No se consideraría un plagio o algo así, no. No, porque usted está mencionando que va a utilizar esa encuesta. Por ejemplo, el tema del estrés. O sea, existen ya instrumentos validados. Ok, profesor, gracias. ¿Sí? Por ejemplo, desempeño laboral, existen ya encuestas de desempeño laboral. Las condiciones de trabajo, existe ya un checklist, ¿cierto? De la OIT. Sí, ya los encontré. Exacto. Entonces, ahí ya tiene los dos instrumentos sin ningún problema. Ok, solo me faltaría mencionarlo dentro de los objetivos. Objetivos específicos. Le taché todo el tema de los objetivos de la investigación porque ellos, o sea, está mal redactado. En el tema del trabajo de investigación en la estructura de la universidad, no tenemos problemas específicos. Ok, doctora, sí. Tengo. Ya. Gracias. Rosana Charapaquí está. ¿Charapaquí está? Me parece que lo están haciendo en grupo ese tema. Sí, con el escano, ¿verdad? Sí, buenos días. ¿Cómo está? ¿Alguna consulta con respecto a los comentarios que se les envió? Justo estaba conversando con mi compañera y no, o sea, a nosotros nos figura como que solo el porcentaje del Turnitin, pero no nos figura archivo con observaciones. Entonces, no sé si por favor nos pudiera compartir las observaciones y de repente facilitarle algún correo para que nos pueda en las próximas sesiones, si es que no nos llega el archivo, nos pueda enviar, ¿no? Si es que no se soluciona ese tema. Ya. Ok, se los voy a enviar a su delegado para que el delegado se los pueda compartir. ¿Ya, doctor Reinero? Ok, sí, muchas gracias. Ya, entonces se los voy a compartir esto ahora. Ya, con respecto a su tema, que es el tema del sueño en serunistas, ya el contexto está bien, hay que mejorar el tema de la redacción en general. En la parte de la realidad del lugar como tal, porque ustedes lo van a hacer a nivel nacional, ¿cierto? Todos los serunistas. Sí, exacto. Ya. Entonces, dentro de la descripción de la realidad problemática tenemos que colocar cuál es el número de serunistas promedio que existen por año. De repente no hay necesidad de colocar en el año que ustedes lo van a hacer, ¿no? Porque va a ser un poco complicado. Pero por años ya se sabe cuál es el número, ¿cierto? Claro, aproximadamente unos 5.000. Ya, entonces esa información tienen que colocar, ¿no? Que en el Perú existe tantos serunistas, de acuerdo a la información de no sé cuántito. Existe un libro, doctora, del Colegio Médico habla de la realidad del serunista. Entonces sería bueno que usted lo revise porque ahí hay información estadística que le va a ayudar bastante. Y eso ya es un referente. Perfecto. ¿Sí? Ahora, también hay que describir las características del serunista, porque obviamente si ustedes van a hablar de sueño, van a hablar de cuáles son los factores que van a estar asociados a estos trastornos. Entonces, también tienen que comentar sobre ello. Ya, doctor. Tampoco le ha llegado el escano. El escano también está ahí. ¿A ninguna de las dos le ha llegado el trabajo en la plataforma? Sí, no, tampoco me llegó. Ya. Qué raro. Bueno. Entonces se los voy a compartir con el doctor Reinero para que se los comparta a ustedes, ¿sí? En el tema de los trastornos del sueño también hay checklists para poder identificarlos. ¿Sí han buscado esa información? Sí, hay algunos cuestionarios para poder determinar, ¿no? Los principales, sobre todo, trastornos del sueño, que son unos 12 aproximadamente.
Ya, entonces esa información necesita mejorar. En su trabajo que les he enviado es un poco el tema de reestructuración de su descripción de realidad problemática, el tema de ordenar un poco más. Hay varias incoherencias, hay varios párrafos que ya están redundando, ¿sí? Entonces hay que mejorar esas partes. Listo, doctora, gracias. Doctor Reinero. Sí, doctora. ¿Algún comentario, alguna consulta de lo que le envié? Sí, hay un punto, no sé si me lo podría aclarar, casi al final, que me comenta cambiar de ubicación antes de la descripción de la empresa. ¿Es un tema netamente de orden o hay algo que agregar? Es el tema de orden, doctor. Vaya, sí. Lo que pasa es que el tema de trabajos por turnos es ese ítem, ¿verdad? Claro, sí. Es arriba. Lo que pasa es que cuando usted describe la parte de la institución donde va a realizar, ese es el último párrafo. Ah, correcto, correcto. Ese es el último párrafo. Y también falta describir el tema del síndrome metabólico. Recuerden que en la descripción de la realidad problemática o situación tienen que describir todas las variables que ustedes van a utilizar. Se supone que son las variables principales. Correcto. Que no están en su trabajo. Sí, síndrome metabólico no lo escribí, pero asumí que no se debía poner en la descripción. Y el tema de la parte del problema, analice el tema de qué cosa es lo que dice la literatura como tal. ¿Es la duración del turno? ¿Es turno de trabajo? ¿Cuál es la definición de turno de trabajo? ¿Sí? Y con ello... Encontré literatura que hablaba de la extensión, o sea, si es que afectaba más o no. Claro, lo que pasa es que usted tiene que definir a qué se refiere turno de trabajo. O sea, turno de trabajo, definición de la OIT, ¿qué cosa es lo que nos dice? ¿Cuál es la definición, doctor? En sí menciona que es cualquier forma de trabajo que excede a las 8 horas clásicas desde la mañana hasta la tarde, ¿no? ¿Ese es turno de trabajo o ese es horas extras? No, turno de trabajo. Lo que pasa es que el turno de trabajo lo abarca como que puede ser un turno en la mañana, turno en la noche, turno en la tarde y también los que son toda la noche. Es amplio el concepto. Ya, entonces eso usted tiene que tener en cuenta porque va a tener que usted utilizar una definición establecida, porque depende de esa definición es que usted va a estructurar todo su trabajo. Si usted va a poner que el turno de trabajo es una cierta cantidad de horas que va a realizar un trabajador, ¿sí? Entonces se va a quedar con ello. Pero si usted pone por ejemplo, que va a haber una extensión de su turno de trabajo y estamos hablando de horas extras, indistintamente de cuántas horas dura el turno de trabajo, porque el turno de trabajo puede ser de 12 horas, de 6 horas o de 8 horas. ¿Cierto? Claro. Ya. Entonces ahí usted tiene que definir ello. Ya. Lo que pasa es que en lo que encontré en la literatura también incluían esos horarios extensos, o sea, de 16, 24 horas, como parte de este concepto de turnos de trabajo. Ya. Entonces, lo que usted quiere saber es si a mayor extensión del turno hay, digamos, un mayor compromiso a nivel metabólico. Porque ya está definido que hay compromiso. No, claro, definitivamente. Pero usted quiere saber si el de 6, el de 8 o el de 12 horas. En el caso de la empresa, la que sería el trabajo, tienen turnos de 12 y de 24 horas. Ya. Entonces, busque por favor en la OIT o en cualquier lugar cómo se hace la clasificación de turnos, cómo los clasifican. Ya. Entonces, a lo que yo voy es que cuando usted pone la duración del turno de trabajo, como que no me queda muy claro. Claro, por otra palabra en vez de duración. Correcto. ¿Sí? A eso me refería. Ya, bien, voy a revisar ese tema. Ya. Galván Guayacagua, que creo que lo estoy pronunciando Buenos mal. días, doctora, ¿cómo está? Ya. ¿Ha revisado lo que le he enviado, doctora? Estoy intentando descargar mi Word porque del celular no se puede ver y veo que me lo he enviado ayer y hasta ayer no había nada todavía. Estoy intentando descargar, doctora, pero asumo de que sí me lo ha envié dejado ayer en las horas de la madrugada. Sí, pero lo he ¿Ha tenido tratado todo el de día de ayer revisar. para revisarlo? Lo revisé ayer en la tarde y no estaba. Sí estaba, aproveché en el doctora. trabajo. Se lo he enviado en la madrugada, se lo he enviado ayer 9 a la 1 de la mañana o a las
12 y algo. Bueno, bueno, qué raro, porque no lo puedo ver. En todo caso, entonces, yo lo revisé igual en el celular. Le he enviado lo veo ahora. Sí, lo ve ahora, por favor. Le he enviado ahí algunos comentarios como tal. Tenemos que mejorar el tema de la redacción. Tiene que en la parte de la descripción de la realidad problemática, doctora, no se maree con las definiciones, con historia de la variable que usted va a utilizar. Tiene que tener en cuenta que usted solo tiene que utilizar una sola definición, que es la que va a manejar durante todo su trabajo. Si usted va a escoger la de Cafri, la de cualquier autor, tiene que tener. Pero el tema de historia de las variables dentro de su descripción de la situación problemática no va. Ya. Eso usted lo va a poder poner si quiere en las bases teóricas, que eso va más adelante, pero en la descripción no, ¿sí? Y tiene que utilizar una sola definición, dependiendo la que usted vaya a utilizar, porque de acuerdo a esa definición, usted va a tener que utilizar los instrumentos, ¿sí? Para poder hacer la evaluación. Listo, doctora, lo reviso entonces. Gracias. Ya. Está... ¿Quién más? García y Herrera Albitres. ¿Revisaron mis comentarios? Buenos días, sí, ya lo vi. Está recomendando replantear las variables. Sí, que les había comentado ya anteriormente. Lo que pasa es que si ustedes revisan su trabajo, o sea, hay información que ustedes mismos han recabado y dicen pues que no hay en un metaanálisis, o me parece que también en otra revisión sistemática, donde indican de que la información que existe no es de buena calidad. Entonces, ¿qué tanto vamos a encontrar nuevamente esa información? Ahora, si ustedes quieren seguir con el tema, que no hay ningún problema, pero solo en este caso tendría que hacerlo uno solo. Ya no en dos. ¿Sí? Entonces, No, ustedes bueno, ahí... ¿Cómo? Yo había planteado el tema por una cuestión de cambios metodológicos. Por ejemplo, para evaluar estudios observacionales, en el caso de Ottawa, la escala no tiene una forma de interpretación fija, entonces la mayoría simplemente interpreta, dice, tiene 7 de evaluación, es calidad alta, pero hay otros esquemas de interpretación de la evaluación que se puede aplicar. Y ya no requiere 7, se puede aceptar estudios con 6 siempre que cumplan las expectativas. Después, el punto de síntesis estadística de los resultados puede sobreestimar el efecto. Y en el caso del metaanálisis que allí se muestra, no tenía ese cuidado, podría ser un efecto sobreestimado del efecto real. Y por ese lado lo había visto el tema viable, pero ahora con la aclaración que me hizo la magistra Mapelli, me dice que si en estrés general ya está ampliamente demostrado, en estrés ocupacional es lo mismo, a pesar de que, bueno, el tema se esté viendo, ¿no?, por el ámbito del área ocupacional. Sí, o sea, lo puede seguir haciendo, pero ya no sería entre 2 personas. O sea, no hay ningún problema. Ahora, la licenciada Mapelli también le habrá dicho que el tema de encontrar como estrés ocupacional información así, tal cual como está, no hay tanta información. Así específicamente con esas palabras, con esa variable. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, que alguien haya dicho o hayan hecho el diagnóstico de enfermedad ocupacional, de estrés ocupacional, ¿qué significaría, doctor? Se van abajo todas las empresas. Bueno, ahí estábamos discutiendo. Yo tengo estrés ya ocupacional como ustedes. Cómo es epistemológicamente el tema de ver estrés ocupacional. Y él me decía, hay criterios diagnósticos ya propiamente dicho que se están poniendo en juego, y yo le digo, pero yo tengo otra visión. Por ejemplo, el estrés ocupacional sería estrés, pero generado dentro del área ocupacional, por consecuencia de cosas que se derivan del trabajo. Es que lo que pasa es que ya iba cambiando el tema, ya no sería una enfermedad ocupacional. O sea, ya tiene que cambiar ahí los términos. Estábamos viendo eso, pero yo
mejor para no ahondar o correr riesgos de que el posgrado me diga, no, tu tema ya ha sido ampliamente estudiado y no pueda realizar el proyecto, mejor buscar otra variable. Ya, ok. Entonces ahí analicen entre ustedes si van a seguir como grupo o se van a dividir, ¿correcto? Ustedes decían el tema, pero si han incluido el tema de revisión sistemática, ya ustedes más o menos, ahí uno de ustedes debe tener en cuenta de que la información que ustedes recaben, pues efectivamente se tiene que identificar que no hayan tampoco muchas revisiones sistemáticas sobre el tema, ¿no? Porque si no, ¿cuál sería el aporte? ¿Sí? Y como ruido y trastornos cardiovasculares, ya existe información también. Ustedes analicen cuáles serían las variables, como les dije, ¿no? Ya ustedes deciden si van a continuar como grupo o si van a disgregar. No hay ningún problema. Ustedes deciden, ¿sí? ¿Correcto? Malquichagua Ramírez, ¿está? Sí, profesora, buenos días. ¿Cómo está? ¿Algún comentario, alguna consulta del trabajo que se le envió? Sí, profesora. En primer lugar, usted la vez pasada estaba mencionando de que no debería mencionarse el nombre de las empresas, salvo que... esté aprobado. Claro, exacto. Justamente el día de hoy lo escucho eso, ¿no? Salvo que esté aprobado. Entonces, en la empresa donde yo laboro sí está aprobado. Entonces, lo voy a volver a agregar porque usted me pone así entre signos como que, ¿no? ¿Qué empresa, no? Porque lo había quitado el nombre. Claro, lo que pasa es que le pongo en signo de interrogación porque usted me pone de la empresa, pero esa empresa, ¿a qué se dedica? O sea, ¿qué rubro tiene? Así es. Entonces, y a ese punto, después de ahí, veo que también lo marca en la parte... Los años. La formulación de... ¿Los años? No, esto sí es la base de datos. Esa es lo que es la descripción del problema. Eso ya está claro, en amarillo. Después de ahí veo que en la formulación del problema lo sombrea en amarillo estima. Sí. Recuerda que hay cosas que obviamente ustedes van a ser los especialistas en el tema que ustedes realicen, ojo. Entonces, a lo que yo iba era una pregunta de yo como lectora, ¿el estima es lo mismo que autoestima en el tema de definiciones? ¿Es diferente? ¿Existen instrumentos para poder evaluarlo? A eso me refería. Ah, ok. No, sí. O sea, es pregunta para usted. Pregunta, ya. No, autoestima para usted. Hay un método para poder evaluarlo, ¿no? Estima según índice de masa corporal. Ya, entonces, si usted ya encontró, ya tiene la información, por mí no hay ningún problema, usted lo deja ahí. Esa era mi consulta, o sea, yo no entendía esa parte. El trabajo lo estoy dando porque en el mes de abril, la empresa va a pasar ya a un examen médico. Entonces yo voy a aprovechar, por eso va a ser mi trabajo prospectivo, porque voy a aprovechar a aplicar una ficha y referente para ver lo que es la calidad de vida laboral y a la vez mediante el triaje para medir su índice de masa corporal. Ya, ok. Su trabajo sería más retrospectivo, porque si ya va a pasar su evaluación médica en estos meses, va a ser un poco complicado que usted ya tenga la data para cuando le aprueben su plan. Pero no hay problema. Si usted ya puede... Claro. Así es. Sería retrospectivo. Ya. Ajá, retrospectivo, entonces, así es. revise bien, doctora, cuáles van a ser sus instrumentos que va a utilizar para que no se le escape ninguna variable, pues, ¿no? Para que pueda evaluar. Mi pregunta ¿ese instrumento es necesario mencionarlo en lo que es la descripción problemática o simplemente... No, donde lo va a describir... En la metodología. Donde lo va a mencionar específicamente son en la parte de sus objetivos específicos y después en la parte de metodología. En los objetivos específicos usted va a indicar determinar, por ejemplo, la calidad de vida laboral según el instrumento no sé cuantito. Determinar la estima según no sé cuantito. Ya, ok. Determinar el índice de masa corporal según el instrumento o hacer la clasificación del índice de masa según el índice de Quelle.
Sí, o sea, usted ya va a ser por cada objetivo específico. Ya, no habría problema. Ya, listo, sí. Ok, doctora. Y por último está... ¿quién me falta? Montes Guamán, Wilfredo. Aunque usted ya le había comentado, ¿verdad? Sí, doctora. Aquí está, ahora estoy revisando lo que puso en rojo, ¿no? Que son dos cosas así pequeñas y lo que es que me está corrigiendo también los objetivos generales que vendría a ser lo mismo, ¿no? Retirando, como usted dijo, ¿no? Los signos de interrogación, ¿no? Sino que también yo pedí el apoyo de un colega que tiene experiencia en esto, ¿no? Y más o menos me dio esa noción, ¿no? Que lo coloqué en términos generales, pero ahora, verdad, pues, ¿no? Cuando explicó el doctor y usted también, pues, viene a ser casi, los generales viene a ser casi la formulación de problemas, ¿no? En términos, ¿no? Sin los signos de interrogación. Y lo que le decía justo a la doctora anterior, y usted van a hacer los mismos temas, o bueno, parecidos, los dos van a ver índice de masa corporal y calidad de vida. Sí, es que en mi red de salud donde yo soy nombrado, el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, estamos detrás de como en cualquier red, pues, ¿no? Detrás de un bono, ¿no? De salud. Entonces vamos a pasar también evaluaciones médicos ocupacionales, ¿no? Y también vamos a utilizar también los parámetros de índice de masa corporal. Este trabajo yo lo he hecho en base a un trabajo mexicano, ¿no? Donde decía índice de masa corporal. A ver, un ratito, acá lo tengo. Índice... Es una recomendación, chicos, para los dos. No sé, o como comentario, de repente, ustedes por ahí pueden compartir, entre comillas, información, pero tienen que tener bastante cuidado de no colocar las mismas... Por ejemplo, yo lo coloqué, doctora, índice de masa corporal y calidad de vida en médicos de atención primaria en Guadalajara, Jalisco, México. Y en base a eso yo me he estado guiando más o menos, ¿no? Está bien, doctor. Sino que lo que